continuar con eso, yo estoy encantado. Ok, entonces en esa semana yo interiormente sentí un impulso tan fuerte que yo decía, ¿por qué siempre he dicho que no y esta vez quiero hacerlo? Había algo como, tú puedes hacerlo o debes hacerlo. No sé, no lo entendía. Sin embargo, estaba eso ahí. Llegué al siguiente fin de semana que nos reuníamos y me preguntó qué había pensado. Y fue cuando le dije, sí, yo puedo hacerlo y lo voy a hacer. Bien, y las cosas tan sencillas con él, porque dijo, entonces tienes que hablar con el superior, el padre Pedro. Yo no entendía que era una comunidad y que él pertenecía a una comunidad, no sabía nada de eso. Es más, cuando me planteó lo del voluntariado, no me imaginé hacer una experiencia dentro de una comunidad, para nada. Yo solo pensé en que podía, no sé, ayudar en algo, barrer, cocinar, por el lapso de un año, porque eso me había mencionado. Entonces, cuando le dije que sí, bueno, está bien. Nos organizamos para que yo conociera y pudiera hablar con el padre Pedro y se dio esa oportunidad, pude verle y hablarle, y esa experiencia también fue muy bonita porque sentía que al padre Pedro ya lo había conocido desde hace mucho tiempo y sentía tanta paz. Entonces ahora lo sé que eso es lo que transmite a alguien que siempre está unido a Dios. Y yo en ese tiempo no lo podía comprender, solo me cautivaba eso de que las personas pueden hacer eso, puedan tener eso, que en el mundo realmente es muy difícil encontrarlo. Fue así cuando el padre me planteó que hiciera un retiro, pero mis papás son muy sobreprotectores. Es más, mi mamá, ella no me dejaba ir a ningún lado si no era con ella. En las noches, por ejemplo, si teníamos alguna reunión con los chicos, tenía que ir mi mamá si es que iba, si no, no me dejaba salir, así de sencillo. Y esta vez pensé que iba a ser una excepción porque mi mamá era de las que va a misa todos los domingos y reza, muy apegada a las cosas de Dios, pero esta vez se opuso y dijo, no vas a ir. Pensé que el retiro le haría cambiar y también a mí, pero fue muy difícil. Intenté como un mes conseguir el permiso de ella, o sea, para poder hacerlo, porque dependía de ese retiro si a mí me gustaba el silencio, porque esta es una comunidad que practica mucho el silencio, la adoración al Santísimo, y yo no sabía nada de eso, era muy novata. Y fue así que Dios, o sea, empezó a actuar en mí, porque yo era muy sumisa y siempre hacía lo que me decían mis papás o siempre hacía lo que me decían mis hermanos, porque yo soy la última de 8 hermanos. Entonces todos los demás siempre me decían algo que hacer y yo tenía que hacer lo que ellos decían. Siempre fue así. Yeleni, solamente hasta antes de que llegues a este momento para mí muy ejemplar, muy heroico, ¿no? Que ya van a saber cuál es, solamente quería recalcarles que, si se dan cuenta, ella ha tenido todo un proceso, ¿no? Desde una inquietud existencial, como lo ha mencionado, y luego ir de a poco, ¿no? Desde un rechazo, utilizó la palabra repugnancia, ¿no? a las cosas de Dios o a una persona que tenga lo que, digamos, ella estaba buscando, ¿no? Comenzó todo un proceso hasta llegar a lo que ustedes van a ver ahora, o van a ver, ¿no? Van a escuchar, ¿no? Que esta decisión se fue fraguando, se fue madurando desde la nada, desde un vacío, ¿no? Hasta luego una búsqueda y un encontrar a Dios y luego darlo todo por Él, ¿no? Entonces aquí viene algo que también a mí me gusta y algunas veces lo he utilizado inclusive en predicaciones, ¿no? ¿Qué ocurrió después? Ya, entonces fue cuando, sin darme cuenta, Dios me dio tanto valor para decir, bueno, está bien, si mi mamá no me da permiso para hacer el retiro, si mi papá no me da permiso, ¿por qué no lo puedo hacer? Si es algo para Dios, algo para conocerlo más a Él, algo para mi alma. Yo pensaba que estaba en lo correcto aún sin entenderlo. Y dije, está bien, si no me dan permiso, igual me voy. Y pasé un mes insistiendo todos los días a mi mamá, diciéndole que por qué no, siempre pidiéndole explicaciones. Hasta que mi papá vio que yo le insistía mucho a mi mamá y decidió intervenir.
Yo con mi papá, quiero hacer un paréntesis aquí, con mi papá no tenía una buena relación por su forma de ser, porque él era muy machista, no sé si todavía lo es, creo que ya no, la verdad no sé. Y eso hacía que yo lo rechace, pero cuando pasó esto y que mi papá se acercara y me diga, bueno hija, si tú quieres eso, está bien, te apoyo, o sea, no me agrada la idea, pero está bien, anda a hacer un retiro y tú decides. Hasta ahí no les había mencionado que yo pensaba hacer un voluntariado por un año en una comunidad. Ellos no sabían, solo sabían que quería hacer un retiro. Cuando escuché eso de mi papá y que siempre habíamos tenido problemas, fue como el quererlo más. Se sanó algo ahí de nuestra relación. Y insistí con mi mamá, le dije al padre Pedro, creo que también te dije a ti, que no me daban permiso para hacer el retiro. Entonces el padre Pedro me dijo que antes que hacer caso a los hombres, a los humanos, hay que hacer caso a Dios, y en este caso era Dios el que me estaba llamando. Creo que solamente me bastó eso y dije, está bien, me voy y lo voy a hacer. O sea, algo en mí sabía que era algo como definitivo. No sabía, no entendía nada, pero algo me impulsaba y yo no sabía que eso era Dios, que dentro de mí estaba Dios haciendo eso. Ya, fue cuando por última vez el padre dijo, listo, tenemos esta fecha del 21 al 27 de noviembre, si no me equivoco, del 2013, ya no recuerdo bien, ya, entre 2013 y 2014, 2013 creo es. Entonces me dijo, vamos a hacer una semana de retiro y te vienes con nosotros. Él ya fue y yo todavía no tenía el permiso de mi mamá, todavía tenía la esperanza de que ella dijera, está bien, ve, no pasa nada, pero no, mi mamá siempre dijo que no, entonces solo hice mi maleta y salí. Cuando me iba, mi mamá estaba toda destrozada y yo decía, pero si solo me voy a un retiro, ¿por qué se ponía así? Pienso que ella intuía algo, no lo sé, de alguna forma sabía, de alguna forma que esto era definitivo, que algo iba a pasar conmigo. Y me fui, simplemente tomé la mochila y me fui. Cuando estaba en el retiro, yo, o sea, mientras viajaba al lugar donde estaba el padre Pedro, en Mindo, que es donde hice mi primer retiro y el lugar donde Dios se apoderó de mi corazón totalmente. Siempre ha sido mi dueño, pero en ese momento lo podía experimentar yo. Cuando iba de camino sentía como si fuera tan libre, o sea, no me sentía mal porque mi mamá lloraba, porque antes eso me dolía mucho verla a mi mamá llorar, y menos, o sea, si alguien le hacía algo, yo siempre salía como en defensa, y esta vez era yo la que causaba ese sufrimiento, pero a pesar de eso no me remordía la conciencia, la verdad, porque sentía una gran paz. Entonces, cuando iba para hacer el retiro, yo sentía esta gran paz. Cuando llegué allá, empecé a hacer el retiro, no sé, siento que Dios me dio esa gracia tan grande de poder no ver, no es que tuve una visión, pero sí recordar todo, o al menos desde el momento en que empecé a alejarme de Dios, porque de niña era muy entregada, hasta los 12 años. Mi familia era muy entregada a las cosas de Dios, mi papá celebrador de la palabra, mi mamá también. Yo ayudaba en lo que podía, en las dramatizaciones, me encantaba, o si tenía que pasar al frente a leer, lo hacía. Pero cuando me alejé de él, o sea, yo lo podía recordar tan claramente, o sea, cómo fue ese cambio, y fue a los 12 años, cuando ya empecé a cambiar y a rechazar, a sentir cierta vergüenza por las cosas de Dios. Entonces, todo esto y todos los pecados que después cometí y toda esa vida de joven desordenada y tantas cosas que había hecho, de las cuales me arrepiento, y bueno, yo sé que Dios nos perdona y estoy con esa conciencia de que Dios me ha perdonado. Sin embargo, el dolor de haberle ofendido está ahí, es parte para que nosotros purifiquemos también nuestra alma. Fue todo eso lo que me hacía pensar en
en una sola cosa. Todo eso se resumía en ver mi pecado y ver el amor de Dios. O sea, yo veía cuánto me había amado, cuánto había hecho por mí, todo me lo daba y todo lo hacía sin esperar nada a cambio. Sin embargo, cuánta ingratitud de mi parte. O sea, siempre estuve tan alejada y no quería saber nada de él, incluso hasta sentir este rechazo. Fue cuando algo me llevó así a decidir, tienes que hacer algo para corresponder a ese amor que tanto te ama. No pensaba en nada más, o sea, no pensaba en ser religiosa ni en algún plan específico para cómo le voy a corresponder a ese amor. Simplemente era, él me ama tanto, me ha amado tanto y yo también quiero amarlo. Quiero responder ese amor. Aún no lo entendía y ahora sé que eso es algo muy bonito, el descubrir que uno es tan amado y la única forma de cómo corresponderle a él es amándolo. Yo no lo sabía, sin embargo, Dios me daba lecciones de vida y que me iban a servir para toda la vida. Fue así cuando, ya impulsada por todo esto, el padre Pedro me preguntó en el retiro que qué había decidido, si entraba a la comunidad a hacer el voluntariado o si solo me quedaba en la casa. Yo le dije, lo voy a hacer, yo quiero hacerlo. Entonces ahí fue el problema, porque llegué a mi casa y sentía que mi mamá estaba tan rara, mi papá también, y recuerdo que tú me dijiste, creo que la que cambió fuiste tú, no es tu familia, y yo era así, ¿por qué se siente tan raro esto? Entonces, ya, o sea, simplemente sabía que tenía que hacer eso. No entendía todo, vuelvo y lo repito, no lo entendía, simplemente sabía que tenía que hacerlo. Y les planteé a mis papás que qué opinaban si yo hacía un voluntariado. Fue ahí cuando todo se reveló. Mi papá dijo que no, que respetaba mucho, pero que yo no tenía un futuro ahí. Mi mamá solo se me rió porque me conocía de cómo era, de poco loca, no sé. Entonces le mencioné a mi hermano mayor porque siempre lo vi como, o sea, como mi papá, no sé, ese amor siempre ha sido especial. Y él me dijo, no puedes ir. Y yo siempre le obedecía a él también. Y me dijo, no, porque todos ya nos hemos ido y eres la única, eres la última y debes estar con mis papás. Tú tienes esa misión. Yo era así, no, porque algún día, o sea, si no hago esto también me puedo casar y yo no voy a estar cuidando a mis papás. No es que no los quiera, pero tengo que hacer mi vida. Nunca en la vida había tenido tanto valor para revelarme a todos. Sobre todo, obviamente, a mi familia, porque a mis amigos no les mencioné. El padre Pedro me recomendaba que no lo hiciera y ahora lo entiendo por qué, porque a veces los amigos a uno no le ayudan, a menos que sean muy entregados a las cosas de Dios para que le den impulso, si no, todos mis amigos me hubiesen dicho lo contrario. ¿Qué es lo que pasó después de haber decidido esto? Fue así cuando, de una forma que yo aún todavía me admiro de cómo pude hacer eso, a pesar del llanto de mi mamá, de ese sufrimiento, a mí me mataba verla sufrir, pero no sé de dónde. Bueno, ahora ya fue de Dios, esto fue de Dios y pude dejarlo todo sin arrepentirme, la verdad. No me importaba que me digan. Mi mamá intentaba convencerme de, ay, tú puedes servir a Dios también desde aquí, ya haces bastante, ya has renunciado a muchas cosas, también puedes servirle así, no necesariamente tienes que irte. Y había algo que me decía, no, es que yo siento que Él me pide algo más. Yo puedo ayudar, sí, en la iglesia, puedo dar catequesis, puedo seguir perteneciendo a un grupo juvenil, pero siento que me pide algo más. Y si no era por eso, quizás nunca me hubiese decidido. Y eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace Dios. Y fue así, cuando dejando todo, mis papás se tranquilizaron un tiempo porque les dejé de mencionar, esto fue en noviembre, y el padre Pedro me dio una fecha de ingresar que era el 1 de enero. Les mencioné esa vez, recibí esta negativa de ellos, de todos ellos, no les mencioné más hasta el día en que me iba. Y así fue como entré. O sea, ellos no sabían y sencillamente el día que era, tú tenías todo listo y te fuiste, ¿no? Sí, eso fue muy... Sí. ¿Y pasó algo con tu maleta? Ya, sí, esto fue como una semana antes de entrar a la comunidad, porque fue
que pasé Navidad en Loja. Estaba en Pedro Vicente y fui a pasar Navidad con mi familia en Loja. Y yo era así como un poco temerosa de que será lo que estoy haciendo está correcto, porque siempre temía eso de no tengo que desobedecer a mis papás. Siempre fue eso, la duda. No tan grande, porque si hubiese sido grande quizás no lo hubiese hecho, sino era como esa inquietud. Sentía que de alguna forma el enemigo por ahí quería atacarme. Entonces yo le decía, Señor, dame una señal de que esto es tuyo, de que tengo que hacer esto, definitivamente tengo que hacerlo, o no, dame una señal, ya por último, pero que lo entienda yo. Y cuando regresábamos de Loja, estábamos aquí en Santo Domingo en la terminal, era el último cumpleaños que iba a pasar con una de mis mejores amigas del colegio y quería festejarlo, ella tampoco sabía. Yo sabía que eso era lo último que iba a hacer en el mundo, o sea, obviamente íbamos a hacerlo bien, pasarlo bien. Y cuando llegué al terminal, yo fui a buscar, algo tenía que comprar para ella y le dejé a mi mamá encargada para que viera las maletas. Entonces mi mamá, yo no sé cómo fue que se descuidó, la verdad nunca entendí. Pero cuando yo regresé de haber comprado lo que tenía que comprar, le digo, mi maleta, mami, mi maleta. Y me dice, ahí está, yo la estaba buscando y no estaba. Empecé a desesperarme y pedí a los guardias, habían militares justo ese día y me ayudaron a buscar y no había señales de nada. O sea, fue todo en ese momento y no había señales de que alguien lo pudo robar. Entonces me dolía porque yo sentía que, o sea, estaba tan apegada a las cosas y tenía un montón de cosas que a mí me encantaban, mi cámara, la ropa, vanidad de vanidades. Entonces, mientras viajaba de Santo Domingo a Pedro Vicente, de vuelta a la casa, sentía en mi interior que esta es la señal, quizás ya no voy a necesitar. Le dije al padre Pedro y él me lo confirmó. Dije, padre, me robaron la maleta de mi ropa. Y me dice, bueno, ya no la vas a necesitar. Fue tan chistoso y al mismo tiempo me dolía porque yo decía, yo podía regalarlo, pero no así que me lo quite de una vez. Y lo comprendí, eso era una señal de que tenía que desprenderme de todo esto y ya no lo necesitaba. Sí. A veces uno pasa entretenido y fascinado por alguna telenovela, por alguna serie de televisión, alguna película, a sabiendas de que es ciencia ficción, de que eso no es real, ¿no? Pero en cambio cuando escuchamos una historia de una persona que se parece a nosotros, que ha pasado por lo mismo que nosotros, que ha tenido las mismas inquietudes, entonces tenemos la conciencia de que esto no es ciencia ficción, ¿no? Que eso no es fantasía, que es verdadero, ¿no? Y por eso me alegro mucho que tú puedas compartir eso con nuestros televidentes, suscriptores, familia, comunidad de este canal, de esta página, ¿no? Ahora, no sé, ¿has estado ya cuánto tiempo en la comunidad? Llevo 6 años. 6 años. 6 años, 6 meses en la comunidad. Y como resumen de toda esa experiencia, de todos estos años, ¿qué podrías decirles ahora a los jóvenes para que quizá también se interesen y digan, bueno, esto también puede ser un llamado para mí, ¿no? Ya, bueno, primero, o sea, es un proceso. Ya lo dijo el padre y por mi experiencia les puedo decir que